Y los titulares internacionales dicen cosas así como millones de confinados en China mientras Omicron se multiplica. Perú prohíbe bebidas alcohólicas en playas y ríos en estas fiestas por la pandemia. Las Américas superan los 100 millones de casos de COVID. España recupera las mascarillas en exteriores ante el avance de Omicron. Todas las noticias internacionales tienen que ver con COVID y esta nueva variante, y Panamá no es la excepción. Ayer el Ministerio de Salud confirmó más casos de estas personas que estaban siendo monitoreadas, que habían tenido contacto con el pasajero confirmado de Omicron. Dos de ellos también tienen esta variante del COVID-19. Y esta mañana está con nosotros el doctor Xavier Sáenz Llorens, como siempre, ayudándonos aquí, doctor. Buenos días, ayudándonos a entender qué está pasando en el mundo y cómo parece que las cosas como que de pronto estallaron y no nos dimos ni cuenta que estaba agravando la situación. Y yo sé que no tiene una bola de cristal, pero ¿qué podemos esperar para las próximas semanas en base a su experiencia? Buenos Bueno, días. muy buenos días y gracias por tu entrevista y saludos a todo el pueblo panameño. Pareciera por las noticias que uno escucha, por los confinamientos que han regresado en algunas partes del mundo y por las medidas de confinamiento, mitigación, etcétera, pareciera que estamos viviendo una nueva pandemia. Sin embargo, el escenario de fondo es muy distinto al escenario en el 2020. ¿En qué sentido? En que la mayor parte de la población de nuestro país está bien vacunada. Entonces no es lo mismo enfrentar una variante del virus en condiciones de no vacunación a en condiciones de mucha vacunación, ¿no? Y aparte que ya la sociedad sabe muy bien cómo protegerse, cómo buscar las medidas de protección personal para disminuir la probabilidad de que uno se infecte, ¿no? Y de hecho, si uno mira las cifras, por ejemplo, la exacerbación de esta pandemia con la variante Omicron en Sudáfrica, donde comenzó, en Reino Unido, en Noruega, en Dinamarca, etcétera, uno se da cuenta que es bastante diferente. Hay un desfase en cuanto al número de infectados versus número de hospitalizados y sobre todo número de fallecidos. Y precisamente se cree que es por dos razones. La principal es que hay mucha gente vacunada y que lógicamente las vacunas ofrecen protección contra la enfermedad grave. Para eso están diseñadas todas las vacunas en el pasado y ahora. Y el otro tema es que pareciera que esta variante Omicron es más leve, es menos agresiva que la variante Delta y que las otras variantes anteriores. Así que tenemos un escenario completamente distinto al 2020 y hay que tener un optimismo cauteloso de que pronto vamos a salir airosos de esta variante e incluso vamos a tener una inmunidad poblacional mucho más reforzada, precisamente por la gran cantidad de casos que presumimos va a haber ahora hacia enero o febrero. Usted puso un mensaje en Twitter que dice: se nos viene la cuarta ola de Omicron. Me han avisado de muchos jóvenes infectados, asintomáticos o leves. MINSA debe cambiar urgentemente norma de contactos para ajustarla al CDC o UK. Aislamiento solo de mascarilla y distancia. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Que para los que no sabemos cuáles son esas normas de contactos internacionales. Sí, si nos acordamos, por ejemplo, al principio, en el 2020, a inicios del 2021, cuando una persona es contacto de un caso, se le decía que tenía que estar en cuarentena 14 días. Eso, evidentemente, ya con la mayor evidencia científica ha cambiado, porque se sabe que una persona, los primeros 7 días son fundamentales del contacto, ¿no? Si en los primeros 7 días uno ha estado en contacto con una persona y en los próximos 7 días tú no desarrollas síntomas y te haces una prueba entre el quinto y el séptimo día y sale negativa, quiere decir que tú eres, a pesar de haber sido contacto, tú no estás infectado y puedes libremente circular, con las medidas de protección personal, por supuesto, pero libremente circular y no estar encerrado en tu hogar, ¿no? Y eso evidentemente sería muy bueno para la economía y para la vida social, ¿no? Poder disminuir los tiempos de confinamiento y de aislamiento, ¿no?
Claro, claro. Y el tema de los jóvenes, ¿cómo evalúa usted la realidad de esos casos de los jóvenes? Porque son casos leves lo que se está registrando, ¿no? Son casos leves o incluso sin síntomas. Eh, yo tengo, por ejemplo, acceso a muchos jóvenes que me consultan y padres de familia que me consultan por WhatsApp, por teléfono, por email, etcétera, de jóvenes que han venido, por ejemplo, de las universidades de los Estados Unidos y de otras partes, y que han venido acá a pasar las festividades de fin de año y se han contagiado y están, como bien dices tú, sin síntomas o que están con leves síntomas, se hacen las pruebas y salen positivos. Y algunas de estas pruebas que se están haciendo no son las pruebas del MINSA, o sea, que se registran en el MINSA, sino son pruebas que se compran, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros lugares, test de domicilio, de casa, y que son bastante fiables y se hacen la prueba y salen positivos. Y tengo entendido, por lo que me han contado, es que muchos lo hacen porque precisamente para evitar las cuarentenas de 14 días. O sea, si alguien viene al país de vacaciones, nada más por 2 semanas, y va a estar en cuarentena esas 2 semanas, imagínate Claro. el éxito de ese regreso, mejor se hubiera quedado allá, ¿no? Entonces, y eso crea un problema de notificación, lógicamente, ¿no? Entonces, es muy probable que los registros que ahora mismo está presentando el MINSA estén por debajo de lo que realmente acontece en el país, ¿no? Y yo no tengo la menor duda de que nosotros tenemos muchos más casos de lo que se están reportando y además que muy probablemente Omicron está circulando ya en cantidades importantes en el país, ¿no? Como se ha visto en otras partes. Así que en Estados Unidos, por ejemplo, más del 75% de las variantes que circulan ya son Omicron. Y si hemos tenido mucha afluencia de gente de los Estados Unidos a Panamá, lo más seguro es que nosotros vamos a tener bastantes más casos de Omicron. Sí, que estos detectados fueron tardíos, o sea, al final, ¿cuál es la diferencia, no? Y yo no lo siento usted tan preocupado, doctor. ¿Le hemos perdido un poco el miedo al virus o somos más realistas y menos alarmistas? Bueno, evidentemente yo siempre he sido optimista, ¿no? Pero en este momento yo tengo un optimismo cauteloso, en el sentido de que hay que alejarse del triunfalismo, ¿no? Pero tampoco hay que estar viviendo con terror y con miedo, ¿no? Y algo que es bien importante fue lo que dije al principio, ¿no? El escenario es bien distinto. Tenemos una población bastante bien vacunada en grandes cantidades. Ayer, por ejemplo, la afluencia de las personas a ponerse un refuerzo fue extraordinaria y ya la gente sabe cómo protegerse, ¿no? Por eso yo decía en estos días, no tenemos, el MINSA no tiene por qué volver a medidas rigurosas de confinamiento y de restricción, porque ya la gente sabe cómo protegerse. Y afortunadamente todo parece indicar de que esta variante no es tan agresiva como la anterior. Si esto es así y estamos bien vacunados, es posible que a lo mejor no veamos una demanda hospitalaria importante que amenace con colapsar el sistema de salud pública del país, ¿no? Eso es lo que hay que monitorear, ¿no? Las camas, la ocupación hospitalaria. Si la ocupación hospitalaria se mantiene con un buen colchón, a pesar de que haya muchos casos, pues no, eso evidentemente le da tranquilidad al país y al MINSA para no adoptar medidas de confinamiento durante estas festividades que sean demasiado rigurosas, ¿no? Quizás la única medida que yo creo que tiene sentido es evitar las aglomeraciones, evitar las festividades multitudinarias, ¿no? La gente debe intentar celebrar las Navidades en su burbuja familiar, ¿no? Y con todas las medidas de protección, buscando terrazas, buscando aire libre, y que los que están reunidos, pues si pueden estar todos vacunados, pues mucho mejor, ¿no? Doctor, en España, por ejemplo, se ha regresado a la mascarilla en las calles, algo que había sido eliminado hace meses, al aire libre. ¿Eso va a ser la norma ahora? O sea, aunque no haya aglomeraciones, ¿es mejor tener la mascarilla? Bueno, la situación de España y de Europa en general es un poco distinta a la de Panamá porque en Europa, y si tú ves las noticias internacionales y los medios de comunicación, nadie usaba la mascarilla. O sea, España tiene un porcentaje de población vacunada altísimo, de lo más alto del mundo.
Sin embargo, nadie usaba la mascarilla. Uno ve aglomeraciones en las calles, en las avenidas, en las noches, de mucha gente sin mascarilla. Y lógicamente cuando hay mucha gente junta, la posibilidad de contagio aumenta considerablemente. Entonces, por eso se tomó la decisión en algunas ciudades de España en volver a la mascarilla al aire libre, ¿no? Yo creo que es importante que cuando uno sale al aire libre, tener la mascarilla con uno es vital, ¿no? Yo creo que uno la debe tener, por supuesto. Y si hay, no sé, se topa con mucha gente, con una aglomeración de personas, entonces ponérsela. Pero, por ejemplo, uno pudiera salir al parque, a la playa, a la calle, y si no hay gente alrededor, no necesariamente uno tiene que tener la mascarilla puesta, ¿no? Esas son las normas incluso de la CDC de Atlanta y de muchos otros lugares, ¿no? La nueva variante está mostrando otros síntomas en los pacientes. Ayer leía una nota en el diario El País de España que decía que ya la pérdida del olfato no es una característica a diferencia de las variantes anteriores. Sí, eso es lo que se está viendo, que pareciera que la pérdida de olfato y de gusto no son características clínicas de esta infección por la variante Omicron, ¿no? Eso puede deberse también a la misma variante, que es muy diferente a la Delta, por ejemplo, tiene muchas mutaciones y quizás no inflama tanto como inflamaba la Delta en las vías respiratorias altas, que precisamente ahí es donde ocurre el gusto y el olfato. Y también puede deberse a la vacunación de fondo, ¿no? De las personas que de alguna manera pues hace que la infección no sea tan agresiva, ¿no? Pero se ha visto que la pérdida de olfato no ocurre frecuentemente en esta variante y además ocurren sobre todo síntomas respiratorios más de congestión nasal, de gripe, de resfriado, ¿no? Con dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, estornudo. Y algo que se ha visto también es que produce bastante fatiga. Pero no pareciera afectar tanto el pulmón, o sea, no causar tanto neumonía y por eso quizás no se está viendo hospitalizaciones tan frecuentes como con las variantes anteriores. O sea que para los que no somos expertos ni pretendemos serlo, doctor, Omicron al final podría ser bueno porque aunque es más contagioso, parece ser menos mortal. O sea, podría ser el inicio del fin de este virus o el inicio de que sea menos agresivo y menos peligroso. Bueno, tú has dicho algo que es muy relevante y de hecho algunos científicos piensan que pudiera ser el preludio del fin de la pandemia en el 2022, sobre todo en países bien vacunados, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno se remonta y lee todas las historias de hace 100 años, de la gripe del 1918, la pandemia acabó al segundo año, precisamente, 2 años después de haber iniciado, y acabó precisamente porque el virus mutó y se hizo menos agresivo. Entonces, pudiera ocurrir lo mismo. Hay que estar cruzando los dedos de que esto vaya a ocurrir así. Lo que pasa es que hay países en el mundo que tienen muy poca vacunación, entonces todavía pudieran surgir algunas variantes que nos tiren todo lo ganado atrás, ¿no? Pero muchos científicos piensan que a lo mejor quizás esta variante llena un poco, invita un poco al optimismo de que nos refuerce la inmunidad, porque casi todos nos vamos a infectar, o la mayoría, pero como no es agresiva, entonces eso robustece la inmunidad y a lo mejor pudiéramos ver la luz al final del túnel en el 2022. Esperemos que sea así. Así que hay que con cautela, sin triunfalismo, pero hay que darle seguimiento a estos acontecimientos. Doctor, me llegan preguntas de los oyentes. Si una persona está resfriada, ¿se puede ir a colocar esa vacuna de refuerzo? Siempre y cuando no sea COVID ese resfriado, sí. O sea, el resfriado no contraindica la vacunación de ninguna vacuna, el resfriado. A menos que uno tenga, por ejemplo, fiebre muy alta y que esté en muy mal estado general, que se sienta muy mal, ¿no? Entonces es mejor no vacunarse porque la vacuna también le puede producir eventos adversos y agregárselo a la molestia que tiene en ese momento. Pero un resfriado común, sin mucha fiebre, sin mucho malestar, y si no es COVID, es importante que la persona que tenga resfriado se haga la prueba de COVID, lógicamente. Entonces sí puede vacunarse en ese momento.
Otra pregunta que me llega, porque Israel ya anunció una dosis de refuerzo que sería la cuarta vacuna que reciben las personas. Entonces dice, ¿hasta cuándo vamos a tener que vacunarnos una y otra vez? Y eso me recuerda un mensaje, un tuit que vi del doctor Ortega ayer que decía que por qué nos quejamos, que nuestras mamás nos vacunaron de tétano, difteria, toferina y que era recién nacidos era cada no sé cuántos meses, ¿no? Pero ahora que somos adultos nos quejamos porque no nos acordamos de eso, ¿no? Sí, dos cosas que son importantes. La que acaba de mencionar, y empiezo por ella, el tuit del doctor Eduardo Ortega. Si, por ejemplo, nosotros miramos todas las demás vacunas, tétano, polio, difteria, toferina, neumococo, etcétera, todas son vacunas que se administran en 3, 4, 5 o más dosis. Incluso a veces hay que ponerse tétano y toferina cada 10 años de refuerzo. La vacuna de la gripe se pone todos los años a las personas de riesgo. O sea que no es nuevo que las vacunas se utilicen en varias dosis para reforzar la inmunidad, ¿no? Y como este es un virus completamente nuevo, que no se conocía y que la población en ningún momento tenía nada de inmunidad, a diferencia de los otros virus que ya han circulado por mucho tiempo, entonces es lógico pues que la decisión de poner más dosis se vaya adecuando conforme se genera la evidencia de que es necesario, ¿no? Así que hay que ponerse los refuerzos que sean necesarios para proteger la salud de uno, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Lo otro es que la noticia de Israel quizás es un tanto prematura, es una medida extra precautoria que ha tomado Israel, sobre todo con la población de mayor riesgo, adultos muy mayores o gente con cáncer o incluso personal de salud, para que no se infecte con Omicron y se puedan atender los hospitales, ¿no? Entonces es una medida extra precautoria, no necesariamente va a ser una medida adoptada en el mundo, por lo menos por ahora, porque la evidencia todavía indica que con 2 dosis y sobre todo con el refuerzo, o sea, con la tercera, la gente está muy protegida incluso contra Omicron y sobre todo contra la enfermedad grave, que es la que más preocupa, ¿no? Doctor, ¿cómo reacciona usted cuando ve noticias internacionales como que Nigeria tuvieron que destruir 1 millón de dosis de vacunas caducadas? Es triste, completamente triste, claro, por supuesto. Doctor, un mensaje final para nuestros oyentes que lo escuchan. Hay gente que tal vez se colocó la primera dosis, no fue a ponerse la segunda. Hay gente que se puso la segunda y dice, ay, ¿para qué voy a la tercera? O hay gente que no se ha vacunado, tal vez no porque es antivacuna, sino porque tal vez no encuentra el momento o piensa que no es tan importante porque ya a su alrededor todo el mundo está vacunado. Un mensaje final. No, yo invito a todo el país a que se vacune. Realmente las vacunas tienen una trayectoria de éxito espectacular en cuanto a efectividad y en cuanto a seguridad. Los eventos adversos graves producidos por las vacunas son extremadamente infrecuentes, muy raros, por allá por 1 en 100.000, 1 en 1 millón. Es más fácil sacarse el gordito de Navidad que sufrir una consecuencia adversa por la vacuna. Entonces, si tenemos de las mejores vacunas del mundo, las tenemos en Panamá, tenemos suficiente dosis para todos. Todas son gratuitas, lógicamente las pagamos con los impuestos, pero son gratuitas, no nos cuesta nada y hay muchos centros donde uno puede fácilmente ir a vacunarse. Hagámoslo porque estamos no solamente protegiéndonos a nosotros, sino protegiendo a toda nuestra familia y al entorno, ¿no? Y contribuyendo al país, ¿no? A que volvamos a reactivar la economía, la educación, la vida social, salgamos de esto, ¿no? Entonces la vacunación es sumamente importante, ¿no? Lo necesitamos, doctor. Gracias, doctor Xavier Sáenz Llorens, por estar una vez más aquí en Radio Panamá. Usted es pediatra, infectólogo y asesor, yo creo que de todos nosotros en esta materia y para orientar a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, encantado. Hasta luego. Feliz Igual, Navidad. igual, doctor. 6:57 minutos.